Veamos unas definiciones. Si existe el límite cuando la h tiende a 0 por la derecha de f aplicado a x más h menos f de x entre h, se dice que la función es derivable por la derecha. Análogamente, si existe el límite cuando la h tiende a 0 por la izquierda de f aplicado a x más h menos f de x entre h, se dice que la función es derivable por la izquierda. Ahora paren el video y con estas dos definiciones díganme cuándo vamos a decir que una función es derivable. Si el límite cuando la h tiende a 0 por la derecha de f aplicado a x más h menos f de x entre h es igual al límite cuando la h tiende a 0 por la izquierda de f aplicado a x más h menos f de x entre h, esto es igual a la derivada de f. Es decir, si las derivadas laterales existen y son iguales, la función es derivable en x. Veamos un ejemplo. Sea f de x igual al máximo entero de x. La pregunta es si es derivable en 1. Recordemos la gráfica de esta función en el intervalo 0, 2. Entonces vamos a calcular las derivadas laterales en el 1. Entonces tenemos que calcular el límite cuando la x tiende a 1 por la derecha de f de x menos f de 1 entre x menos 1. Esto es igual al límite cuando la x tiende a 1 por la derecha. Veamos nuevamente la gráfica. Si nos estamos acercando al 1 por la derecha, entonces la función vale 1. Y en 1 la función vale 1. 1 menos 1 entre x menos 1. Pero como 1 menos 1 es igual a 0, este límite es igual a 0. Ahora vamos a calcular el límite cuando la x tiende a 1 por la izquierda de f de x menos f de 1 entre x menos 1. Volvamos a la gráfica. Si nos acercamos al 1 por la izquierda, f de x vale 0. Entonces esto es igual al límite cuando la x tiende a 1 por la izquierda de menos 1, f de 1 vale 1, tenemos aquí f de 1 vale 1, entre x menos 1. Para calcular este límite vamos a calcular primero el límite del recíproco, es decir, el límite cuando la x tiende a 1 por la izquierda de x menos 1 entre menos 1, cuando la x tiende a 1 por la izquierda, este límite es igual a 0. Y ahora vamos a ver cuál es el signo de la función g de x definida como menos 1 entre x menos 1. Como nos estamos acercando al 1 por la izquierda, quiere decir que la x es menor que 1. Entonces, x menos 1 es menor que 0. Su recíproco también va a ser menor que 0. Entonces, 1 entre x menos 1 es menor que 0. Y si ahora multiplicamos por menos 1, nos queda menos 1 entre x menos 1, la desigualdad se invierte y esto es mayor que 0. Por lo tanto, la g de x es mayor que 0. Como tenemos que el límite del recíproco es 0 y la función es mayor que 0, entonces el límite cuando la x tiende a 1 por la izquierda de menos 1 entre x menos 1, esto es igual a infinito. Por lo tanto, existe la derivada por la derecha, pero no existe la derivada por la izquierda. Por lo tanto, la función f de x igual al máximo entero de x no es derivable
en 1. Veamos ahora un teorema importante. Si f es derivable en a, entonces f es continua en a. Es decir, toda función derivable en un punto es continua en ese punto. Hagamos la demostración. La hipótesis del teorema es que f es derivable en a. Tenemos que demostrar que f es continua en a. Pero demostrar que f es continua en a es equivalente a demostrar que el límite, cuando la x tiende a de f de x, es igual a f de a. Esta era una de las equivalencias que teníamos. Bueno, pero esto también es equivalente a decir que el límite, cuando la x tiende a de f de x menos f de a, es igual a 0. O sea, pasamos f de a del otro lado y como es una constante, podemos meterla dentro de él. Bueno, entonces vamos a empezar por considerar f de x menos f de a. Esto es igual a f de x menos f de a entre x menos a por x menos a para toda x distinta de a. Entonces, el límite, cuando la x tiende a de f de x menos f de a, es igual al límite cuando la x tiende a de f de x menos f de a entre x menos a por x menos a. Pero podemos separar estos límites como el límite cuando la x tiende a de f de x menos f de a entre x menos a por el límite cuando la x tiende a de x menos a. Paren el video y digan por qué podemos separar en el producto de límites. Podemos separar en el producto de límites debido a que la función f es derivable en a. Entonces, el primer límite, esto es igual a f' de a. Y el segundo es el límite de una función polinomial que sabemos que es igual, en este caso, a 0. Por lo tanto, esto es igual a 0. Es decir, que el límite cuando la x tiende a de f de x menos f de a es igual a 0, que era lo que queríamos probar. Por lo tanto, la función f es continua en a. Pero este teorema nos está diciendo algo más. Déjenme regresar al teorema. Nos está diciendo algo más. ¿Qué nos está diciendo? Que si la función no es continua en a, entonces la función no es derivable en a. Es decir, se cumple la negación del teorema. Entonces, si nosotros sabemos que una función no es continua en un punto, ya podemos decir simplemente que no es derivable en ese punto. Por otro lado, el recíproco del teorema no es cierto. Si nosotros tenemos una función continua, no tenemos información acerca de si la función es derivable o no. Veamos unos ejemplos. Ejemplo 1. Sea f de x definida como x por el seno de 1 entre x si x es distinta de 0, y 0 si x es igual a 0. La pregunta es si f es derivable en 0. En la pantalla vemos la gráfica de la función. Veamos un acercamiento de esta gráfica. Y conforme la x tiende a 0, no importa si por la derecha o por la izquierda, empieza a oscilar mucho. Sabemos que el valor absoluto de x por el seno de 1 entre x, por un lado es mayor o igual que 0. Y por el otro es menor o igual que el valor absoluto de x, porque el seno es menor o igual que 1. Ahora, si tomamos el límite cuando la x
tiende a 0, entonces tenemos que este límite es 0, este límite es 0, y por el teorema del sándwich tenemos que este límite va a ser 0. Así, el límite cuando la x tiende a 0 del valor absoluto de x por el seno de 1 entre x, sabemos por un lado que este límite es 0. Pero este límite lo podemos escribir como el valor absoluto del límite cuando la x tiende a 0 de x por el seno de 1 entre x. Esto es debido a que el valor absoluto es una función continua y podemos intercambiar con el límite. Esto nos está diciendo que este valor absoluto es igual a 0. Y sabemos entonces que lo que es igual a 0 es lo que está dentro del valor absoluto, es decir, que el límite cuando la x tiende a 0 de x por el seno de 1 entre x es igual a 0. Pero 0 es igual a f de 0. Es decir, que el límite de la función es igual a f de 0, por lo tanto la función es continua en 0. Vamos a analizar ahora el cociente de f de x menos f de 0 entre x menos 0. Esto va a ser igual a x por el seno de 1 entre x menos f de 0, que vale 0, y x menos 0 pues es igual a x. Y esto va a ser igual al seno de 1 entre x, y x es distinto de 0. Pero el límite cuando la x tiende a 0 del seno de 1 entre x no existe. Por lo tanto, la función no es derivable en 0. Veamos otro ejemplo. Ejemplo 2. Sea f de x igual a x al cuadrado por el seno de 1 entre x si x es distinta de 0, y 0 si x es igual a 0. ¿Es f derivable en 0? En la pantalla vemos la gráfica de la función. Ahora veamos una aproximación de esta gráfica cerca del 0. Y vemos que cerca del 0 se aplana mucho esta gráfica. Veamos ahora si la función es continua y si es derivable. En el 0 sabemos que el valor absoluto de x al cuadrado por el seno de 1 entre x, por un lado es mayor o igual que 0, y por el otro es menor o igual que el valor absoluto de x al cuadrado. Si tomamos el límite cuando la x tiende a 0, entonces tenemos que este límite tiende a 0, este límite tiende a 0, por el teorema del sándwich, este límite también tiende a 0. Así tenemos que el límite cuando la x tiende a 0 del valor absoluto de x al cuadrado por el seno de 1 entre x, esto por un lado es igual a 0. Y por el otro, esto lo podemos escribir como el valor absoluto del límite cuando la x tiende a 0 de x al cuadrado por el seno de 1 entre x. Eso quiere decir que este valor absoluto es igual a 0. Pero sabemos que cuando un valor absoluto es igual a 0, lo que es igual a 0 es lo que está dentro del valor absoluto. Entonces tenemos que el límite cuando la x tiende a 0 de x al cuadrado por el seno de 1 entre x, esto es igual a 0. Pero esto no es otra cosa que f de 0. Por lo tanto, f es continua en 0. Veamos ahora si es derivable. Para eso vamos a considerar el cociente f de x menos f de 0 entre x menos 0. Y esto es igual a x al cuadrado por el seno de 1 entre x menos f de 0, que vale 0. Y x menos 0 vale x. Y ahora podemos simplificar este cuadrado con esta x, y va a ser igual a x seno de 1 entre x, por supuesto si la x es distinto de 0.
Y ahora vamos a calcular el límite cuando la x tiende a 0 de x por el seno de 1 entre x. Pero sabemos por el ejemplo anterior que este límite vale 0. Por lo tanto, la función es derivable en 0. Y la derivada de la función en 0 vale 0.